Buen día, somos estudiantes de la facultad y hoy nos reunimos para desarrollar un análisis profundo sobre el tema del podcast, políticas públicas. Muchas veces escuchamos ese término en las noticias, pero pocas veces nos detenemos a entender la ingeniería que hay detrás de una decisión de gobierno. Hoy, Mayrin, Fernanda, Saraí y yo desglosaremos este concepto aplicado en la realidad mexicana. Así es, Mariana. Para iniciar con el primer punto de nuestra investigación, debemos hablar de la definición y propuesta. Una política pública no es un deseo al aire, es una respuesta estratégica y racional ante un problema social. Investigamos que para que sea efectiva debe existir una propuesta técnica basada en evidencia. En México, un ejemplo claro son los programas de becas, nacen en la definición de la deserción escolar en un problema público que afecta el futuro del país. Complementando lo que dice Mayrin, el éxito de esa propuesta depende de la estructuración. Esta es la fase donde el problema, si lo estructuramos mal, la solución será errónea. Por ejemplo, si el gobierno cree que la inseguridad es solo falta de patrullas, la estructura de su política será puramente policial. Pero si la estructura reconoce que la inseguridad viene de la falta de empleo y educación, entonces la política será integral. Aquí es donde se decide el rumbo de la inversión pública. Y no podemos olvidar a los actores en las políticas públicas. En una democracia como la nuestra, el gobierno no es el único que decide. Están los actores gubernamentales, pero también los actores sociales, las universidades, los colectivos de búsqueda y hasta las empresas. Un análisis crítico que hacemos es que a veces los actores con más poder económico tienen más peso en la agenda que los ciudadanos comunes, y eso desequilibra la justicia social. Esto nos lleva a las dimensiones de toda política pública. Debemos entender que hay 3 niveles. El marco de las leyes e instituciones. Politics, el proceso político donde los partidos negocian y se ponen de acuerdo. Policy, el resultado final, la acción concreta que vemos en la calle. Si estas 3 dimensiones no están sincronizadas, la política se queda solo en el papel o se convierte en un conflicto eterno de partidos. Para cerrar este bloque, mencionamos los elementos básicos. Investigamos que toda política requiere titularidad pública, que es que el Estado se haga responsable, legitimidad, que la gente la acepte y sobre todo factibilidad. En México, tristemente, muchas políticas mueren por la falta de presupuesto o porque no son legalmente viables. Es el gran reto de pasar a la teoría a la práctica. Ahora, entremos en el área que más nos apasiona como estudiantes de la criminología y derecho. ¿Cómo se manifiestan las políticas públicas en el combate al delito? Fernanda, tú tienes un análisis muy interesante sobre esto. Gracias. Aquí es donde aplicamos nuestro pensamiento crítico. Debemos diferenciar entre la política pública criminal, que es el Plan Maestro de Seguridad, y sus 2 ramas principales. En México, hemos vivido décadas bajo una política penal muy rígida. ¿Qué significa esto? Que la respuesta del Estado ha sido más cárcel, penas más altas y más delitos. Es una política reactiva. El problema es que las cárceles están llenas, pero la violencia no baja. Esto demuestra que la política pública basada solo en lo penal es insuficiente. Exactamente, y ahí es donde nuestra investigación resalta la importancia de la política criminológica. A diferencia de la penal, la política criminológica es preventiva, busca entender los factores biopsicosociales del delincuente. Si la política pública se enfocara en la criminología, estaríamos bien. Por eso, nuestra propuesta propia es la siguiente. El Estado mexicano debe reformular sus políticas de seguridad para que dejen de ser 90% penales y empiecen a ser al menos un 50% criminológicas. Proponemos la creación de centros de diagnóstico criminológico municipal que trabajen directamente en las colonias con más conflictos.
No necesitamos más políticas armados de forma militar, necesitamos expertos que desactiven la violencia desde la raíz social. Para que nuestra audiencia comprenda la operatividad, hablemos de la clasificación. Según Lowy, las políticas pueden ser regulatorias, como las leyes de control de armas o el reglamento de tránsito; distributivas, como los servicios de salud gratuitos; redistributivas, como los impuestos que pagan los que más tienen para financiar programas sociales. En el ámbito criminal, una política distributiva sería, por ejemplo, los centros de justicia para mujeres que ofrecen apoyo gratuito. Y todo esto sigue el ciclo de toda política pública. Investigamos que este ciclo nunca termina. Inicia con la agenda, donde el problema se vuelve importante. Sigue con el diseño, donde se plantea. Y luego la implementación, que es donde México suele fallar por falta de capacitación del personal. Y finalmente la evaluación. Sobre la evaluación, queremos hacer una crítica fuerte. En nuestro país, muchas políticas públicas se evalúan con números de arrestos y no con calidad de vida. Una política de seguridad exitosa no debería medirse por cuánta gente hay en la cárcel, sino por cuántas personas se sienten seguras caminando de noche por su colonia. Finalmente, concluimos que la ética no es opcional, es el límite del poder del Estado. Una política criminal, por muy efectiva que quiera ser, si viola los derechos humanos, deja de ser ética y pierde toda su razón de ser. Un ejemplo relevante en México es el uso de la fuerza y la tortura. Históricamente, se han implementado políticas de mano dura, que éticamente son deplorables. La ética en la política pública significa que el fin no justifica los medios. Debemos buscar la paz, pero con justicia y respeto a la dignidad humana. La ética también implica que los recursos se usen para lo que fueron destinados. La corrupción es la mayor falta de ética en una política pública porque le roba el futuro a los ciudadanos. En conclusión, las políticas públicas son la herramienta más poderosa que tiene el gobierno para transformar la realidad. Como estudiantes, entendemos que necesitamos políticas públicas que sean técnicamente sólidas, criminológicamente preventivas y éticamente intachables. Muchas gracias por escucharnos y esperamos que este análisis sea de utilidad para todos.